Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con la solución del examen, ¿no? ¿Se acuerdan de este ejercicio? Que a lo largo de un plano inclinado teníamos una esfera, un cilindro, entre la esfera y el cilindro teníamos una base que estaba acoplado a los dos y mediante una cuerda estaba unido un bloque M, ¿no? Lo que te pedía el ejercicio era que encontremos la aceleración de este bloque M, ¿no? Eso es lo que nos ha pedido el ejercicio. Específicamente el ejercicio indicaba lo siguiente. En el sistema mostrado determinar la aceleración de M si se conoce estos radios, ¿no? El radio exterior del cilindro y el radio de la esfera eran lo mismo, ya, eso era 30 centímetros, el radio interior, esta R minúscula era 10 centímetros, el radio de giro del disco, el radio de giro de este disco era 20 centímetros, la masa, esta masita M era 2 kilogramos, la masa de la esfera 5 kilogramos, ¿ya? Y la masa del disco, que era 3 kilogramos, finalmente este ángulo de inclinación es 30 grados, ¿no? Esos eran los datos. Entonces, en esas condiciones resolvemos el ejercicio, ¿no? Bueno, entonces, eh, lo que hacemos primero es dibujar las fuerzas. Todas las fuerzas que están actuando en esta esfera, lo vamos a dibujar con verde, ya lo vamos a dibujar con verde. Entonces su peso siempre dirigido hacia abajo, la normal siempre perpendicular a la superficie de contacto. Luego tenemos, como está unido mediante una base, tenemos una fuerza F, ya lo llamamos F mayúscula, fuerza, y la esferita, esta esfera está rodando hacia abajo sin deslizar, ¿no? Lo que está haciendo simplemente está rodando hacia abajo y la fuerza de rozamiento apunta en sentido contrario. Eventualmente tú puedes hacer el diagrama de cuerpo libre para cada bloque. Yo solamente estoy haciendo para la esfera y en la esfera lo he trasladado a las fuerzas, ¿no? En la esfera está actuando 1, 2, 3, 4 fuerzas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Estas 4 fuerzas lo he trasladado acá, ¿ya? Ahora bien, ¿no? Entonces, como estamos en la parte de cinemática del cuerpo rígido, aplicamos, ¿no? Decimos sumatoria de todos los torques en este punto A, sumatoria de todos los torques en el punto A, va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Entonces, todos los torques que están en este punto A, todos los torques que están en este punto A, no van a producir, pues, no van a producir torques, ¿no? Entonces, todas las fuerzas que están en el punto A se anulan, ¿no? ¿Quiénes se van a anular? En este punto A, ¿quiénes están? En este punto A está la fuerza de deslizamiento y también está la normal. Entonces, las únicas fuerzas que van a producir torque van a ser esta fuerza F y la normal, ¿no? Concentrémonos solamente en la esfera, de lo demás nos olvidamos. Entonces, los que van a producir torque van a ser el peso y van a ser la fuerza F, ¿no? Entonces, todos los torques, todas las fuerzas que intentan hacer girar a esta esfera en sentido de en este sentido de la aceleración angular, estamos diciendo que esta esfera va a rodar hacia abajo, este disco va a venir en ese sentido, y entonces este bloque M va a subir hacia arriba, ¿no? Entonces, la esfera, como gira en ese sentido, todas las fuerzas que intentan hacer girar en el mismo sentido que la aceleración angular van a ser positivos y en sentido contrario, las fuerzas que intentan hacer girar en sentido contrario a esta aceleración angular, pues serán negativos. Entonces, en ese sentido, si agarro este punto y digo entonces, la fuerza, el torque, ¿cómo se define el torque? El torque se define como fuerza, distancia, y por el seno del ángulo que están formando, gamma voy a colocar. Este ángulo gamma es el ángulo que forma la fuerza con la distancia. Ángulo entre dos vectores, entonces tienen que acordar de esa parte muy bien.
Entonces les explico de forma detallada. Entonces, agarro este punto, dijimos esta normal y esta fuerza de deslizamiento, su torque va a ser cero, no produce torque. Los que producen torque son este peso y esta fuerza. Vamos con el peso. Este peso, fíjense, si agarro este peso como si fuera una cuerda de acá, este peso intenta hacer girar a la esfera en el sentido de la aceleración angular. Entonces este peso va a ser, la fuerza va a ser positivo. Fuerza, el torque se define como fuerza. La fuerza es el peso. Distancia, en vez de la distancia, ¿qué distancia hay? Desde este punto rojo hasta donde está este punto. Esto es el radio, ¿no? El radio de la esfera. De este punto a este punto es el radio. Seno del ángulo, este ángulo gamma es el ángulo que forma la fuerza con la distancia. Entonces, yo eventualmente, este punto rojo es este mismo punto rojo de acá, no sé si se logra notar, ¿ya? Este punto de acá, el centro es este punto de acá. Entonces, ¿cuál es la fuerza que forma? Dice, ¿cuál es el ángulo que forma? Esta fuerza que le hemos llamado distancia, con el vector verde. Para que dos vectores formen un ángulo, tienen que partir del mismo punto. Han aprendido en su curso de física 100. Para que dos vectores formen un determinado ángulo, tienen que partir del mismo punto. Y ese punto y ese ángulo tiene que ser menor a 180 grados. Menor o igual a 180 grados. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, para que este vector de acá, este vector que está con negro, y este vector que está con verde, deberían de partir del mismo punto, no parten. Entonces, yo puedo hacer esto y lo puedo sacar ese vector, los vectores se pueden trasladar, y esto es el ángulo que forman los dos vectores. La distancia, el vector distancia con el peso, con la fuerza, forman este ángulo tita, ¿ya? Este ángulo tita se ve del gráfico que va a ser 150 grados. Entonces, eso ha sido la forma en la cual he encontrado estos 150 grados. Entonces, nuevamente, el torque se define fuerza, todo esto es fuerza, distancia y el seno del ángulo que están formando. Este ángulo de 150 grados es el ángulo que forma la distancia con la fuerza. Este ángulo gamma es el ángulo que forma la distancia con la fuerza. Es eso mismo lo que está escrito acá. Ahora, ya hemos hecho el torque que produce el peso. Ahora vamos a encontrar el torque que produce esta fuerza F. Esta fuerza F, fíjense, lo mismo hacemos. Fuerza, pues va a ser F. Distancia, ¿qué distancia hay desde este punto hasta este punto de acá? Es R, eso es R. Seno del ángulo. ¿Qué ángulo van a estar formando? El vector con la distancia. Fíjense. Aquí está el vector y aquí está la distancia. El ángulo que están formando va a ser 90 grados. Ahí está esos 90 grados. No hay nada más. ¿Ya? Entonces, estas son las dos fuerzas que producen el torque. Ahora, igual decimos momento de inercia. El momento de inercia de una esfera, ya les he dicho. Esta es una figura geométrica que es una esfera. Momento de inercia de una esfera es 2/5 de su masa de la esfera por su radio al cuadrado. Pero este momento de inercia es respecto de este centro geométrico. Esta esfera no está girando respecto de este centro geométrico, sino está girando respecto de este punto de apoyo de aquí. Se llama centro instantáneo de giro. Cuando una esfera está rotando, no está rotando respecto de su centro, sino está rotando para este ejercicio, está rotando desde este punto de apoyo. Entonces, por el teorema de Steiner, tenemos que aumentar la masa de la esfera por su radio al cuadrado. Revisen los videos que les envié. Esto es el momento de inercia de la esfera, pero no respecto de su centro de masa, sino respecto de este punto de apoyo, ¿no es cierto? Por eso acá lo he colocado con rojo. Y multiplicado por la aceleración angular que tiene la esfera. Ya está. Bueno, esto es la ecuación que se ha planteado para la esfera, ¿ya? La ecuación que se ha podido plantear para la esfera, esto de acá, ¿no?
Lo que hay que hacer, ahora lo que corresponde es hacer para el disco, ¿no? Para el disco. Para el disco de la misma forma lo vamos a poder nosotros desarrollar para el disco. Entonces, para el disco decimos momento de inercia respecto del punto, perdón, sumatoria de los torques respecto del punto B es igual al momento de inercia respecto del punto B por la aceleración angular. La aceleración angular que tiene la esfera va a ser la misma aceleración angular que tiene este disco, ¿no? Como están acoplados a una barra rígida, entonces va a tener la misma aceleración angular, ¿no? Esa es aceleración angular. Entonces, para el disco dibujamos las fuerzas. Para el disco dibujamos las fuerzas, su peso está dirigido hacia abajo, ¿ya? Entonces, lo que tiene acá, su peso siempre dirigido hacia abajo, la normal perpendicular a esta superficie de contacto, ya está. Y luego esta esfera, este disco está rodando hacia abajo, tiene su fuerza de rozamiento del disco y está acoplado a una cuerda, pues tendrá una tensión. Ya está. Esas son las fuerzas para el disco. Si quieres las fuerzas también lo puedes trasladar a un diagrama de cuerpo libre, como hicimos en esta parte de acá. O directamente planteamos. Decimos, vamos a aplicar el torque en este punto B. Si aplico los torques en este punto B, todas las fuerzas que están en el punto B no producen torque. Ni la normal, ni la fuerza de rozamiento. Entonces, los únicos que producen torque son el peso, la fuerza y esta tensión. Habrá entonces 3 torques, ¿no? Entonces, vamos con el peso. Con el peso es lo mismo que hemos hecho para la esfera. Y aquí está, ¿no? El peso, la distancia y el seno del ángulo que está formando 150 grados. Para la fuerza F, aquí está F, ¿no? Entonces, F, decimos, F, van a ser positivos. Esta y esta van a ser positivos porque intenta hacer girar en ese sentido. Peso positivo, la fuerza positivo, el radio, ahí está el radio, el seno del ángulo, entre este vectorcito que estoy indicando y esta fuerza F, que está con azul, pues produce un ángulo de 90 grados, ¿no? Ahí está. Y lo que vamos a hacer es, esta tensión va a producir un torque negativo porque trata de hacer girar al disco en sentido contrario a la aceleración angular. Este disco de acá también está girando en ese sentido. ¿Ya? Eso es la aceleración angular que tiene el disco, ¿no? Ahora bien, entonces esta tensión produce un torque negativo, ¿no? Tensión T, ahí está tensión T. ¿Qué distancia hay desde este punto hasta donde está la tensión? Entonces, esa tensión de ahí va a ser este vector de acá. De acá hasta acá hay R mayúscula y este pedacito es R minúscula. La distancia que hay será R mayúscula más R minúscula que está colocada en acá. Y el ángulo que está formando entre este vector y la tensión también es 90 grados, ¿no? El detalle siempre se van a fijar en esta parte de acá, ¿ya? El detalle está en acá, ¿ya? Para encontrar el ángulo entre dos vectores. Por eso hice ese grafiquito pequeño para que se entienda, ¿no? Ahora, para el disco les di el radio de giro. El radio de giro para cualquier disco o para cualquier figura geométrica, el radio de giro, el momento de inercia es la masa por el radio de giro al cuadrado. El radio de giro es K. Esto les di esto de acá en uno de los videos. Entonces, para el disco tenían el radio de giro, entonces anoto la masa del disco por el radio de giro al cuadrado, más por el teorema de Steiner. Esto está dado cuando está girando los cuerpos sólidos o rígidos respecto de su centro de masa. Pero esto de acá no gira, este disco de acá respecto de este centro de masa, está girando respecto de este punto de apoyo. Entonces, hay que aumentar la masa por su radio al cuadrado, ¿no? Entonces, la masa por su radio al cuadrado, este es radio externo al cuadrado. Entonces, esto también está dado por el teorema de Steiner, ¿no? Esta aceleración angular lo copié ahí, ya está. Entonces, ya está las ecuaciones planteadas para la esfera.